Soy Leonora Diament, soy directora editorial de Eterna Cadencia Editora, una editorial que tiene 8 años hoy, fue creada en el año 2008. Pablo Braun es el dueño y nos juntamos para armar de cero este hermosísimo proyecto. Yo trabajo desde 1996 en el sector editorial, empecé trabajando en Alfaguara, en Buenos Aires, primero haciendo prensa, luego como editora de las líneas de no ficción. Luego estuve en el grupo editorial Norma, colombiano, en Buenos Aires también, como directora editorial unos 9 años. Y finalmente me fui del grupo editorial Norma, para armar ese proyecto que parecía una locura en un primer momento, que fue armar de cero la editorial de Eterna Cadencia, y que es un proyecto para mí ambicioso e interesantísimo, porque en lo personal me permitió conjugar todo el aprendizaje de los grandes, que yo había hecho en los grandes grupos, para pensar lo que se llama comúnmente la edición independiente. Eterna Cadencia como editorial tiene básicamente 2 colecciones, una colección de ficción literaria, donde publicamos autores latinoamericanos y también traducciones, y publicamos tanto autores nuevos, autores noveles, primeras novelas, como autores ya con una obra consagrada e inclusive algunos clásicos. Y luego tenemos la colección de ensayo, donde priman las traducciones y donde publicamos básicamente filosofía, teoría literaria, crítica literaria. Hay muchos modelos y son todos válidos, ¿no? Porque a veces cuando los editores hablan pareciera que hay solo una manera de hacer libros y es la que hacen ellos, y afortunadamente este es un mundo bien diverso y hay diferentes tipos de libros y diferentes concepciones sobre el libro, ¿no? En un punto creo que sigue siendo la misma la función que tenía la edición y el editor en el siglo XX, ¿no? Tal vez un poco más radicalizado. Me parece que el editor que a mí me interesa es aquel que arma discusiones a partir de su catálogo. Diría que más todavía en un momento como el que estamos viviendo, que gracias a las nuevas tecnologías y en internet está la variedad de libros que hay a disposición, pero sin organización, que me parece que todavía las colecciones y las editoriales cumplimos con ese rol, ¿no es cierto? Poner de relieve ciertas discusiones, poner de relieve ciertas palabras, ayudar a nombrar nuevos problemas o viejos problemas que aparecen de otra manera, ¿no? Hablando de narrativa, lo que nos interesa es poner en circulación escrituras potentes. Digo escrituras porque nos interesa más la escritura que la trama. Finalmente lo que importa es cómo está hecha esa novela, ¿no? En términos de artefacto estético, en términos de escritura, en términos de procedimiento. Finalmente políticos digan algo respecto de nuestro presente. Y eso no significa publicar solamente escritores contemporáneos, sino que muchas veces reeditando escritores clásicos o editores olvidados, poniéndolos en circulación nuevamente, ahí se produce un fenómeno nuevo, ¿no? Y también rescataría algo que nos importa mucho, que es no solamente publicar autores con obra publicada o rescates de autores ya publicados décadas atrás, sino publicar nuevos autores, porque creemos que es fundamental esto, ¿no? La combinación de autores con trayectoria, pero también la reunión de estos nuevos escritores, que en algunos casos no son necesariamente jovencitos. Así que diría que ese es el sello distintivo, o quisiera que se reconozca la editorial a través de estas características. Los manuscritos a veces llegan espontáneamente, a veces vienen por recomendación de amigos, de traductores, de otros escritores, etc. Otras veces nosotros salimos a buscarlos. Por un lado, los criterios se van actualizando, ¿no? Yo recuerdo que cuando armamos la editorial en el 2008 y pensábamos, bueno, qué texto poner en la página web, en el famoso ¿Quiénes somos? O algo así, yo pensaba, si hacemos un manifiesto, va a quedar como un gesto voluntarista, y finalmente un catálogo se va armando en la intersección de
diferentes actores, azares, ¿no? Causas diversas. Más bien uno tiene que plantear ciertos lineamientos o criterios, pero luego en la interacción con el mercado, con los lectores, con los críticos literarios, con los libreros, es como uno va afinando esa búsqueda. Eso me parece fundamental, en el sentido de que hay un calibrar permanente. Si uno se queda con unos criterios fijos, se vuelve predecible. Los agentes literarios o los escritores ya saben qué recomendarnos porque ya saben qué libro es eterna cadencia, y me parece que está bien cada tanto desacomodar un poco esos criterios. La librería Eterna Cadencia surge en el año 2005, 2 años antes que la editorial. Como un proyecto de Pablo Brown, que venía de otros ámbitos, de involucrarse con la literatura, con la ficción específicamente. Y hoy efectivamente, después de 10 años, algo más de 10 años, es una librería, es un referente, me parece ineludible, en Buenos Aires, en Argentina, y ojalá que en América Latina también. Si para la editorial funciona como un lugar de testeo inmediato, por ejemplo, diría que un poco sí, pero no necesariamente, porque está claro que la librería Eterna Cadencia es una librería bien literaria, como lo es la editorial también, por supuesto, pero el mercado es mucho más grande que eso. Pero está claro que allí va un tipo de lector y se vende un tipo de literatura que no es necesariamente la que predomina en el resto de las librerías, y claramente la lista de bestsellers de las principales que aparecen en los suplementos literarios los domingos no coincide con la lista de más vendidos de la librería Eterna Cadencia, ¿no? Desde que armamos la editorial, desde el primer momento teníamos claro, creo que tal vez por razones diversas a las que lo tenemos hoy 8 años después, pero teníamos claro que se trataba de una editorial regional, ¿no? De la lengua, y no solamente de Argentina. Primero por una cuestión económica. Lo que a nosotros nos interesaba hacer solo para Argentina era un mercado, obviamente el fundamental, pero nos quedaba pequeño. Durante mucho tiempo, desde España, y a través de las compras que ha hecho España, las editoriales grandes españolas, sobre las editoriales latinoamericanas, lo que ha producido es un desmembramiento de las rutas que teníamos de comunicación entre los latinoamericanos, ¿no? Y esto que es un lugar común decirlo ya, pero que un argentino difícilmente lea a un ecuatoriano, salvo que triunfe en España, ¿no es cierto? Bueno, esto es un lugar común decirlo ya, y a mí me parece que es fundamental para las editoriales latinoamericanas, como uno de nuestros objetivos, reconstruir esas rutas, rearmar esas redes y poner a circular nuestros libros. Diría que es prioritario, y es prioritario de vuelta económicamente, por una cuestión de viabilidad, y políticamente, ¿no? En términos de lengua. En ese sentido, entonces, pensamos desde el comienzo Eterna Cadencia como una editorial regional, y fuimos experimentando diferentes estrategias. Muchas salieron mal, y salieron mal más de una vez porque es muy difícil. En algunos países tenemos distribuidores. En España, por ejemplo, tenemos un maravilloso distribuidor que es UDL. En otros países latinoamericanos tenemos distribuidores. En países más pequeños latinoamericanos tenemos simplemente librerías puntuales que nos compran libros. Simultáneamente a esta estrategia, a veces hacemos coediciones. Tenemos muchos amigos a lo largo de América Latina, especialmente en Chile, diría, Perú. Si un editor local está interesado en publicar, esto sobre todo en términos de narrativa, está interesado en publicar un autor nuestro de ficción, sobre todo autor argentino, primera, segunda, tercera novela, está claro que ese editor local peruano o chileno va a vender mucho más y va a hacer un mejor trabajo
que lo que podríamos hacer nosotros exportando el libro a Chile o a Perú. Entonces hacemos coediciones, nada, que es un modo de relación sumamente interesante, relativamente novedoso, porque esto 20 años atrás, 15 años atrás prácticamente no existía, y entonces lo que hacemos con algunos sellos amigos es intercambio de ediciones, ¿no? Entonces nosotros elegimos un libro del catálogo de ellos, ellos eligen uno nuestro y cada uno edita localmente ese autor. Entonces es bien difícil esto. Es muy difícil por las políticas de Estado de cada uno de nuestros países, por ley de precio fijo o no que hay en los diferentes países, países que todavía aplican IVA al libro, aranceles muy altos en algunos países, diferentes maneras, ¿no? Y cuando digo diferentes es porque una sola no alcanza y porque me parece que son muchas al mismo tiempo las que hay que poner en juego, no una sola. Me parece que es sumamente interesante, ¿no? Todos estos másters, diplomaturas, carreras de edición, inclusive, por lo menos como hay en la Universidad de Buenos Aires. Me parece que debieran ser como complementos de otros estudios. Hay algo que tiene que ver con la lectura, con la relación que los editores tenemos con la lectura, que no estoy segura que se aprenda en esos cursos o másters. Esto sigue siendo un oficio donde uno aprende de maestros a aprendices, o bien editores que han hecho una carrera universitaria. En mi caso soy licenciada en letras, por ejemplo, hay otros que son historiadores, sociólogos, y con ese bagaje, con esa manera de mirar y de pensar es que se llega a la edición. Pero por supuesto que me parecen fantásticos y me parece que todos deberíamos hacerlos finalmente porque hay mucho que seguir pensando. Cuando yo trabajaba en Norma, publicamos un libro que fue un bestseller impresionante y que vendió muchísimo, que se llamaba Los mitos de la historia argentina, de Felipe Piña. Es un libro que vendió 200.000 ejemplares y eso es algo que a uno le pasa muy pocas veces en la vida. En Eterna Cadencia, claro, los números son muchísimo más pequeños. Siento que los libros están tan elegidos uno a uno. Bueno, rápidamente pienso en los jóvenes escritores de los que hablábamos antes. Me parece que poner en circulación primeras novelas, nuevas plumas, es algo bien importante. Los lectores que nos conocen saben que pueden esperar de Eterna Cadencia una vez cada tanto la aparición de un escritor nuevo. Haber publicado a Julián López, como decía antes, Gabriela Cabezón Cámara o Hernán Roncino, bueno, me parece que son como lujos que nos hemos dado. Hay otro libro que para la editorial fue importante y que creo que aparte nos dio confianza, que fue la reedición de Felisberto Hernández, los cuentos de Felisberto Hernández. Cuando nosotros publicamos ese libro, que habrá sido en el año 2010 más o menos, no se conseguía ninguna edición de Felisberto Hernández. Es el libro que más hemos vendido a lo largo de los años. Creo que a nosotros nos dio esto como una confianza de que estaba bien lo que estábamos eligiendo, que había libros que además de tener un valor simbólico podían contribuir al catálogo a darnos un poco más de solidez económica, y que estaba bien esa combinación entre nuevos escritores y autores bueno, consagrados o con trayectorias, ¿no? No me interesa el catálogo que es definido como aquel que refleja los gustos personales del editor. Hay un libro que no puedo dejar de nombrar en ensayo, que a mí me produjo una felicidad enorme, personal, vuelvo a decir, haberlo reeditado, que es Origen de la dialéctica negativa, de Susan Buck-Morss. Creo que tienen un rol muy importante. Me interesa menos pensar en términos de subsidios o subvenciones. No las descarto, por supuesto, ¿no? Todos los problemas que tenemos como sector, que mencionaba antes, no se pueden modificar sin la participación del Estado, de los diferentes gobiernos y organizaciones, y en ese sentido me parece que sigue habiendo una distancia enorme entre el sector editorial y los estados, que los problemas siguen siendo los mismos, no son problemas nuevos, ¿no?
¿no? Y sí me parece que debieran ser, y lo son en varios países, en Argentina creo que sí están trabajando en este sentido, lugares donde faciliten la reflexión sobre estos problemas comunes. En ese sentido, las ferias son un lugar maravilloso de trabajo, no solamente para la compra y venta de derechos. Los retos son todos, son todos. Desde siempre, este es un sector, es una industria tan frágil que con un par de cambios de reglas en el mercado puede desaparecer de un segundo al otro, a los que se van sumando los nuevos problemas y desafíos. Llámese piratería, llámese edición digital, y todo lo que implica, ¿no? ¿Qué modelo de negocio implica? Si DRM sí, si DRM no. Cuánto menos que el libro papel tiene que salir, cuántas son las regalías que se van a pagar, bueno, cuál es el papel de los grandes actores, como se dice, grandes jugadores, digo, Amazon, Google, etcétera. El monopolio sigue siendo un problema. Era, ¿no? La concentración editorial es algo que venimos viendo hace décadas, y en un punto estos son nuevas formas de monopolización de nuestro sector que hay que seguir pensando muy seriamente. Bueno, y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Ley de precio fijo, exención de IVAs, etcétera. Todos los retos que teníamos a los que se le suman nuevos.